En el credo reconocemos a Dios como creador del cielo y de la tierra. La creación es una obra ad extra y por lo tanto de toda la Santísima Trinidad, aunque se le atribuye al Padre. A veces utilizamos de forma impropia la palabra crear y decimos de alguien que es un creador o que ha creado algo, pero desde el punto de vista filosófico esto no es correcto, porque crear es llamar a la existencia de la nada, y para crear entonces se necesita un poder infinito que solo Dios tiene. Dios crea el mundo para manifestar su gloria, de ahí que podamos conocer a Dios a través de la creación, de forma semejante a como podemos conocer la interioridad de un artista a través de sus obras. Ese Dios creador, con su providencia, cuida de todo lo creado, y especialmente de los hombres, que somos como la niña de sus ojos, la perla maravillosa de esa creación. Pero cuida de todo también por medio de las criaturas y de la acción libre del hombre. De ahí que tú y yo tengamos responsabilidad no solo sobre el bienestar material, sino sobre el bienestar espiritual de quienes nos rodean. Al respecto de esto, recuerdo una historia que me sucedió hace ya muchísimo tiempo, cuando yo era un adolescente. Pienso que puede servirte. Era mi último curso antes de la universidad, y como pensaba que quizá no volvería a ver a muchos de mis compañeros, decidí tener una conversación con cada uno de ellos sobre Dios. Antonio, si te parece, cuando terminen las clases hablamos un rato. Se trata de un asunto importante. Sí, vale, ya me contarás después, que acaba de entrar el profe. Aquel noviembre de 1982, San Juan Pablo II había visitado por primera vez España, y muchos, también este compañero, habíamos llevado una chapita con su lema, Totus Tus, y con una frase que repetíamos innumerables veces, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Ese fue el tema con el que abordé la conversación. Mira, que me he fijado que cuando estuvo el Papa también tú llevabas una chapa con el Totus Tus. Tenía interés en hablar contigo de esos temas, de Dios, de la religión, de las cosas de tu vida. Ya era hora. ¿Por qué dices eso? Porque veía que de vez en cuando hablabas de Dios con Luis y con Javi y con otros que son más amigos tuyos, pero a mí nunca me decías nada y estaba pensando, ¿será que yo no importo? Entonces vi con más claridad aún que Dios cuenta con nuestras acciones libres para meterse en la vida de todos los demás. Sin embargo, esa providencia divina contrasta con el mal que descubrimos a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible que Dios permita que me pase esto?, preguntamos a menudo. Dios permite el mal físico porque si nos dejamos ayudar, sabe sacar bienes de él. Te contaré otra historia que me sucedió hace también muchos años, cuando fui con un grupo de estudiantes a una breve convivencia en la Sierra de Cazorla. Caída la tarde del sábado, un hombre joven llamó a la puerta. Su hijo de 4 o 5 años lloraba desconsoladamente. Nos contó que en un descuido el chico había apoyado su mano en el puchero sobrecalentado donde preparaban la cena y pidió pomada para la quemadura. Se la dimos. Agarró con firmeza la mano del niño y empezó a aplicar el ungüento. El chico, que quería soltarse y tampoco podía cerrar la mano, pidió a gritos que parase, y al ver que su padre seguía, comenzó a exclamar: «¡Papá no me quiere! ¡Papá no me quiere!». Su padre se detuvo un momento, pues ese grito se le había clavado en el corazón, pero como lo quería mucho y precisamente porque lo quería, siguió extendiendo con delicadeza la pomada. La diferencia entre la capacidad de comprender de aquel padre y su hijo es muy pequeña comparada con la que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Por eso, ante las contrariedades no digamos «papá no me quiere», sino «Dios mío, tú sabes más, ayúdame a llevar esto con dignidad». Más difícil resulta aceptar el mal moral, el pecado, todas las aberraciones e injusticias que descubrimos que hacen los hombres. Dios no causa el mal moral, pero lo permite porque respeta nuestra libertad. Prefiere correr el riesgo de nuestra libertad porque quiere hijos libres, no esclavos, y ha querido hacerse hombre y morir por nosotros para pagar la deuda que debíamos. Además, misteriosamente también sabe sacar bien de ese mal. En la vigilia de la Pascua de Resurrección, la Iglesia canta
oh felix culpa, oh culpa feliz, al referirse al pecado de nuestros primeros padres, ya que mereció ese Redentor maravilloso, Dios hecho hombre. En el credo reconocemos a Dios como creador del cielo y de la tierra, y el símbolo niceno-constantinopolitano, también llamado credo largo, añade de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué quiere decir con esto? Se refiere a los ángeles. Los ángeles son criaturas espirituales, por lo tanto no visibles. Dios nos ha dado a cada uno un ángel de la guarda. Conviene que le pongas nombre a tu ángel custodio, yo al mío, para tratarlo con más confianza. En la creación descubrimos una gran diversidad de criaturas materiales. Están destinadas al bien del género humano. El hombre y toda la creación a través de él está destinado a la gloria de Dios. Pero nosotros también formamos parte de esa naturaleza de la que no somos dueños absolutos, sino solo administradores, y por eso debemos respetar las leyes inscritas en la creación.